denle a me gusta y suscríbanse. El capitalista quiere ganar siempre más y para ello debe esforzarse por abaratar los costos. ¿Cómo puede hacerlo? En lugar de que todos realicen el mismo trabajo, puede especializar a los trabajadores en diferentes labores complementarias. Por ejemplo, uno corta el cuero, otro hace las costuras, otro pega las suelas, otro hace los ojetillos, etc. Así, mediante esta división técnica del trabajo, aumenta mucho el rendimiento o productividad del trabajo, es decir, aumenta la producción de zapatos por día. Sin embargo, la habilidad personal para manipular los instrumentos de trabajo sigue siendo lo fundamental en esta forma de producción. El capitalista, a pesar de ser dueño de los medios de producción, no tiene un control total del proceso, ya que el proceso depende de aptitudes personales que escapan al dominio del capitalista. La avidez de ganancia del capitalista lo lleva a tratar de superar estos límites que tiene para él el proceso de producción, al depender de la destreza y eficiencia personal del trabajador. Así, poco a poco, el trabajo humano se va viendo reemplazado por las grandes máquinas industriales. En esta etapa, el trabajador pierde el control sobre sus instrumentos de trabajo y queda sometido al ritmo, eficiencia y tipo de actividad que le fija una máquina que es propiedad del capitalista. De esta manera, el dueño de los medios de producción ha pasado a controlar en forma total y definitiva el proceso de producción. La gran industria mecanizada terminó por someter totalmente al trabajador al dueño del capital. El capitalista no solo es el propietario de los medios de producción, sino que, además, es quien tiene el control total del proceso, aunque estas funciones no las cumpla personalmente, sino a través de sus lugartenientes, los supervisores, capataces, jefes administrativos. Fuerzas productivas y relaciones de producción. Las fuerzas productivas son la energía con que cuenta una sociedad para producir. Ellas están constituidas por todos los elementos que intervienen en la producción material, la fuerza de trabajo, su habilidad y grado de especialización, los medios con los que se trabaja, instrumentos, máquinas, locales, etc. y la materia sobre la que se trabaja. Sin embargo, las fuerzas productivas no son la simple suma de estos elementos, ellas dependen de la forma en que estos elementos se combinan. Ya veíamos cómo en los inicios de la manufactura, los mismos elementos que antes estaban dispersos en el proceso de producción individual, el zapatero con sus instrumentos, luego, al estar juntos, muchos zapateros en el mismo local, alcanzan un rendimiento mayor. Y esto es aún más acentuado cuando se origina la división técnica del trabajo. La sola especialización de los trabajadores produce un rendimiento mucho mayor del trabajo. El aumento de la productividad del trabajo depende aquí de la forma en que se organiza técnicamente la producción, es decir, del tipo de relación que el trabajador o el conjunto de trabajadores establece con los medios de producción. Pero, ¿quién estimula la creación de este tipo de relaciones que nosotros llamaremos relaciones técnicas de producción? En el caso del sistema capitalista es muy claro que ello se debe a las relaciones sociales de producción capitalista y las leyes que se establecen a partir de ellas. La propiedad privada sobre los medios de producción y la necesidad de ganar siempre más de estos propietarios es lo que estimula, primero, la creciente especialización del trabajo en la manufactura y, luego, la introducción del sistema de máquinas en la gran industria. Ahora bien, si llamamos relaciones de producción al conjunto de relaciones técnicas y sociales de producción, podemos definir las fuerzas productivas de la siguiente manera: son las fuerzas que resultan de la combinación de elementos del proceso de trabajo bajo relaciones de producción precisadas. Su resultado es una determinada productividad del trabajo. La socialización de las fuerzas productivas. Ya hemos visto cómo el trabajo del hombre va perfeccionándose a través de la historia, es decir, cómo van desarrollándose las fuerzas productivas de la sociedad. Por ejemplo, la producción artesanal, en la que la tejedora realizaba su trabajo en su hogar, es reemplazada por la producción industrial, en que se reúne un gran número de tejedoras que utilizan telares mucho más complejos, hasta llegar al telar mecánico moderno.
En esta producción industrial el trabajo pasa a tener un carácter cada vez más social. Existen distintas secciones dentro de la industria: hilado, tejeduría, conos, tintorería, etc. En cada sección labora una determinada cantidad de trabajadores y solo se llega a producir el tejido mediante la participación del conjunto de los trabajadores de las distintas secciones. La producción deja de ser, en este caso, un proceso de producción individual para transformarse en un proceso de producción en que intervienen muchos trabajadores, es decir, en un proceso de producción social. Y el producto deja de ser el resultado del trabajo de un individuo para ser el resultado del trabajo de los trabajadores de las distintas secciones. Ya nadie puede decir este producto lo he hecho yo, este producto es mío. Este carácter cada vez más social que van tomando las fuerzas productivas en su desarrollo es lo que se ha denominado proceso de socialización de las fuerzas productivas. Pero este proceso de socialización de las fuerzas productivas no debe ser reducido solo a la socialización del trabajo dentro de la fábrica. La socialización de las fuerzas productivas desborda ampliamente el marco de la fábrica, abarca toda la sociedad. Ella depende fundamentalmente de dos hechos: el origen cada vez más social de los medios de producción, y el destino cada vez más social del producto. Hasta luego, y no olviden de suscribirse.